Bueno, vamos a ver, Rosana, cómo lo hacemos hoy para dar los titulares y referencias y luego ya que los tertulianos nos digan qué piensan de lo de ayer, porque es prácticamente la noticia de apertura, o primera o segunda, en prácticamente todos los medios. Algunos se escapará, supongo. Sí, a algunos les cuesta introducir la noticia en su portada. Es el caso, por ejemplo, del País, abucheos a los líderes del PP en la marcha de las Así víctimas. lo he visto en un sello ahí Sí, abajo pequeñito. gran fotografía para Lou Reed, que bueno, está muy bien, es noticia del día, pero lógicamente la foto tendría que ser para las víctimas del terrorismo, para la gran manifestación de ayer en Madrid, que por cierto hoy sí se hace hueco en la portada de La Vanguardia, pero con una portada y con una fotografía que un poco confusa, ¿no? El primer cartel de Voces contra el Terrorismo, no más mentiras, no más treguas, trampa, fotografía para Miguel Ángel Blanco con este pie de foto, la manifestación de las víctimas se vuelve contra el PP, muy parecido al titular que lleva el País, ¿no? El textual que escogen hoy en el diario El Mundo, no hacer lo que se debe es tan malo como hacer lo que no se debe, es un textual de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de Ángeles Pedraza, y hoy, bueno, pues algún que otro artículo crítico en el diario El Mundo, más allá de su editorial. Manuel Javois también explica lo que es esa división entre el PP y, bueno, pues también algún que otro... Hay que decir que es lo que pudimos ver un día antes, o sea, ayer Pablo Montesinos, como iba desgranando la llegada, la accidentada llegada, que tuvieron que venir en coche, o sea, que les insultaran los tres vice... no sé qué, son vice algo, pero no sé, sé que es vice poco, pero no y sé. por supuesto Santiago González, también muy crítico, y en su artículo en El Mundo tuvo ayer reflejos el partido que gobierna de enviar a la concentración de Colón a una representación cualificada de su directiva. Dice González, el resultado fue un mitin conmovedor en el desfile de víctimas y respetuoso hasta lo inverosímil. Nadie señaló desde los micrófonos a un culpable unívoco, es lo que dice hoy Santiago González en las páginas del Mundo. Muy oficial la portada de ABC con una fotografía, eso sí, espléndida. Las víctimas exigen justicia, la anulación de la doctrina Parot saca a la calle a miles de personas y, eso sí, mucho más críticos. Una de las presentadoras, la presentadora de Isabel San Sebastián, que hizo una gran presentación, la mejor que yo le he visto, excepto la parte última en que se dejó llevar por la amistad. Esto de amistades en los entierros, no. La única amistad es para el muerto. O sea, pero dijo, esta mujería de bien, hombría de bien, esta cosa. Ángeles Pedraza hizo un discurso que daba vergüenza oírlo. Bueno, pues hoy Isabel San Sebastián le recuerda a Rajoy que si no escucha lo que ayer se dijo o se trató de decir en esa manifestación, va a tener sus consecuencias en las urnas. Y también muy crítico, partido en dos, David Gistau, en su columna hoy en ABC, haciendo referencia también eso. La presidenta de la VT, Ángeles Pedraza, hizo ayer un inmenso favor a Mariano Rajoy, así es como abre hoy su columna. Es que fue así. Noticia en La Razón de apertura, Ternera reaparece y avisa de que el fallo contra Parot no conlleva el desarme. El histórico etarra advierte a la izquierda abertzale de que hay que exigir la libertad de los presos a los que no afecte la sentencia. Y por último, El Correo, por aportar alguna portada, bueno, pues en el País Vasco, las víctimas advierten a Rajoy de que no se deben a nadie y mantienen la presión. Bueno, una presión tan flojita. Don José Raga, Pepe, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, déjame ya saludar a los cuatro presentes y luego ya en fin, vamos a hacer el resumen de lo que visteis. Yo ya, como estoy harto de decirlo desde las 6 de la mañana, de ayer me pasé bramando yo solo toda la tarde escribiendo columnas, pues etcétera, ¿no? Bueno, José Alejandro Vara, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, Fernando Lázaro, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, y Cayetano González, bien hallado. ¿Qué tal? Gracias, Federico. Bueno, como todos los que estamos aquí, yo creo que hemos participado, directa o indirectamente, yo creo que en todas las concentraciones y manifestaciones de víctimas del terrorismo contra la política de pactos del gobierno con la ETA, el gobierno de Zapatero, ayer que era la primera gran concentración de pactos del gobierno contra la ETA, del gobierno de Rajoy, pues yo esperaba pues lo mismo. Bueno, lo mismo no, peor, porque Mariano ha llegado al poder diciendo que iba a acabar con las cesiones de Zapatero a la ETA. No, lo de ayer fue un pastel. Sí. Un pastel, pero de esos con mucha nata, ¿no? Que resulta empalagoso, con poca dirección de los dardos al punto al que hay que dirigirlos. Y
y bueno, he oído hablar de que si es la hoja de ruta que estaba establecida y que entonces la seguimos, pero para mí no es una etapa más de la hoja de ruta. Vendrán sucesivas etapas, ya sí, lo ha dicho Jaime. Pero esta es la definitiva, Pero la fundamental. no, esta es una etapa de un momento que comienza el 11M. Sí. Ahí es donde se produce el pacto. ¿Quién beneficiarios del 11M? Más claro agua, o sea, el PSOE que entra en el poder y ETA que está saliendo de las cárceles con absoluta tranquilidad. Yo me pregunto, cualquier proceso tras una sentencia tiene un trámite, que se llama el trámite de ejecución de sentencia. Es decir, el juez, el Tribunal Supremo dicta una sentencia contra alguien, que ese alguien, si no le gusta, no la cumple, y tiene que iniciarse un trámite nuevo, que es el trámite de ejecución de sentencia, en el que el juez utiliza los instrumentos del sector público para que aquello se cumpla. Aquí no hemos esperado nada. Al revés, estaba convocado el pleno de la audiencia una semana antes de que se conociera la sentencia. Es decir, aquí estaban excarcelados los etarras antes de que lo pidieran en Estrasburgo, que es, por cierto, un fallo que no obliga en absoluto a España, digan lo que digan todos los voceros, penalistas, oficialistas y socialistas. Es mentira que España esté obligada a cumplirlo. Por de pronto tenía que haber dicho, no lo vamos a cumplir. Y te vas allí y dices, miren ustedes, esta tía mató a 24. Y ustedes me dicen que además de soltarla, después de 26 años le tengo que dar 31.500 euros. Miren, tengan aquí los euros y quédense con las fotos de los asesinos. Y ahora expliquen ustedes si en su país harían esto. Si dice eso Mariano, por supuesto, bueno, si lo hace antes, porque hubiera bastado con recusar a la gente pro-etarra, porque ser del PSOE y pro-etarra en esta negociación ha sido lo mismo, este sujeto del que sí se acordaron ayer, López Guerra. Sí. Pero del que lo saca, o sea, López Guerra es el que consigue que casi la mayoría, pero hay un voto tremendo de un británico que dice lo que es de sentido común, aparte de que va en contra de la propia jurisprudencia del fallo, que es un politiqueo repugnante. Pero Mariano no lo quiere tocar. La cuestión de fondo, es decir, pero vamos a ver, ¿qué prisas había de soltar a los etarras? Porque es que es Mariano el que asume a López Guerra. Hace año y medio le dijeron que quitara a López Guerra. Era fácil recusarlo. Había participado como secretario de Estado de Justicia en la negociación con la ETA. No podía estar votando. Ya había votado una vez, además contra la doctrina Parot y contra España. Es decir, échalo, no quiso echarlo. Y esto es lo que ayer, increíblemente, la representante de la Asociación Mayoritaria de Víctimas no dijo. Bueno, ayer es que yo creo que se vivió, no solamente ayer, sino en las horas previas, una situación que yo califico de esquizofrénica. Es decir, yo ayer también estaba Fernando y estuvimos un rato juntos, estuve en la concentración, y todo lo que pude observar y lo que pude hablar y la gente que se te acercaba, por cierto, quiero transmitirte muchísima gente que sigue, por supuesto, este programa y que algunos me transmitieron, dile a Federico que no nos deje solas. Digo, no os preocupéis, que Federico no nos va a dejar, no os va a dejar solas nunca. No, porque a mí nunca he recibido ninguna subvención de Interior, que es la gran tentación para dejar sola a la gente en el ámbito de las víctimas. Entonces había una situación esquizofrénica porque la gente sabía de esa manera lo que iba, sabía que mucho de lo que ha pasado es culpa de Zapatero, evidentemente, pero que hay una parte importante que ya es culpa de Rajoy, porque lleva 2 años en la Moncloa. Salvo que nos abonemos a la teoría, que yo creo que explicaba brillantemente ayer Pedro J. en su carta dominical, de que estamos ante la 3ª legislatura de Zapatero, que es posible, es decir, y es que es así. Políticamente es peor, claro, porque han subido los impuestos, han soltado a los etarras con menos escrúpulo que antes. Antes Zapatero se veía obligado a hablar de paz y tal. Este ya ni habla de paz, directamente suelta a los etarras, porque el discurso es el del PSOE, aparte del separatismo catalán, contra el que tampoco ha hecho nada. Es decir, pero a mí me indignó el momento
en que dice uno cuando está hablando... Yo estaba empezando a hablar, al lado de ese chico que gritó, estaba al lado de ese chico. Rajoy, traidor. Y era- la otra salta como una Sí. pantera con la fiereza que no tuvo ni con Mariano ni con Fernández Díaz, que esa misma mañana, ayer, Sí. dijo que va a soltar a 50 etarras en 2 meses. Y que se siente impotente, o sea, que un ministro de Interior se siente impotente y dice, oye, pues vete a Bueno, casa. vete, ¿no? no, hay unas clínicas para curar Vale. esa afección sexual Entonces, que funcionan pero, además muy bien. Federico, La vamos- impotencia, ministro, tiene cura, Cuando el PP gana... no prótesis. Vamos a ver, yo voy a intentar explicar muy brevemente para dejar a Fernando de José Alejandro. Cuando el PP gana las elecciones en noviembre de 2011, tienen muy claro, están metidos en el proceso de paz, en la continuación del proceso de paz, y tienen muy claro que Zapatero no controló el tema de las víctimas. Y entonces dicen, bueno, a nosotros esto no se nos puede ir de las manos. Y entonces hacen dos acciones tremendas. Una, que la capitanea Oyarzábal, que habla con Maite Pagazaurtundúa en Bilbao, en una reunión, y le dice, Maite, lo sentimos mucho, pero vas a dejar de ser presidenta de la Fundación. Va a ser Marimar Blanco. Eso es así, quiero decir, o sea, es una reunión de Oyarzábal en calidad de no sé qué, porque no tiene ninguna responsabilidad institucional, no tiene ninguna responsabilidad institucional menos, la que le comunica a Maite Pagaza que va a dejar de ser. Y ponen a Marimar Blanco, que a mí cada día, ya de la pena y de la tristeza, me empieza a resultar indignante su actitud, y lo digo con mucho dolor porque yo viví muy en directo en el Ministerio de Interior el asesinato de su hermano, pero aunque solo sea por respeto a todos los españoles que salieron a la calle para pedir la liberación de su hermano, Marimar se lo debería pensar muy mucho lo que está haciendo. Bien. No, si eso lo ha pensado perfectamente. Bueno, pues peor me lo pones. Por supuesto. Entonces, y luego, desde el Ministerio de Interior, lo que hacen es discriminar a todas las asociaciones de víctimas y solamente cuidar a la VT. Entonces, Voces contra el Terrorismo, Covite, las asociaciones Dignidad y Justicia, esas no cuentan. Entonces, socapa de que es la mayoritaria, que es verdad que es la mayoritaria, lo único que hacen es cuidar a la VT. Y entonces, mi crítica a la VT, que se la ha dicho a Ángeles Pedraza en particular varias veces, y por lo tanto no tengo inconveniente en decirlo en público, es que yo creo que las asociaciones de víctimas tienen, cuanto más lejos del poder, mejor. Es decir, tienen que ser independientes de verdad. Y yo creo que, por ejemplo, a mí la escena del sofá de la semana pasada, de Ángeles Pedraza y Marimar Blanco, con dos ministros que la llenan de besos, a mí me produjo asco. Es decir, y yo no hubiese ido a esa reunión. Es decir, o sea, no tenían que ir a esa reunión. Lo dijo aquí Daniel Portero. Ni Eso no ellas sé. ni nadie Claro, tenía que haber bueno, ido. Ninguna asociación. Están soltando a los etarras a una velocidad que, vamos, ni los etarras soñaban. Entonces, ayer, acabo, Fernando, entonces, esa es mi explicación y por lo tanto, es decir, yo no quiero ir más allá en la crítica a la VT, pero simplemente les pediría alejamiento del poder. He oído, o que ayer se filtraba, que Cospedal quiere recibir a Pedraza en los próximos días. Bueno, ¿Para qué? Palio. ¿Para qué? Es decir, o sea, ¿para qué? Es decir, o sea, lo que tiene que hacer Cospedal, como secretario general del PP, primero tenía que haber estado ayer. La secretaria general del PP, y no estuvo. Y lo que tiene que hacer Cospedal es hablar con el presidente del gobierno y decirle, oye, presidente, este tema lo tenemos que arreglar. Pero bueno, bien. Entonces, No, están en ello. Y la segunda, arreglándolo como arreglan ellos los temas, que es comprando. Claro. Y la segunda cosa, ayer la pregunta que a mí, personalmente, pues porque te reconocen, etcétera, y te preguntan, pero ¿por qué nos hace esto el PP? Fue la pregunta que más a mí, personalmente, me hacían las víctimas que me conocen o qué tal, ¿no? Y entonces, claro, no sabes qué responder, porque dices, bueno, o sí sabes qué responder, dices, bueno, con el PSOE ya sabías lo que pasaba y con Zapatero ya sabías, pero que el Partido Popular, y esa es la segunda consecuencia, yo creo que ayer importante que se produce en la concentración, el divorcio absoluto entre la dirección actual del PP de Mariano Rajoy y su base sociológica y su base electoral. Y claro, me llega la noticia, que también la cuenta Pablo Montesinos, de que la interpretación que hace González Pons minutos después de acabar la concentración en Génova, es decir, hombre, no ha sido tan mal como podía haber ido. Sí, los abucheos que hemos tenido fueron, textual de González Pons, de gente de Voces contra el Terrorismo y de la extrema derecha. La plaza de Está Colón... Muy bien, González Pons, claro, diciendo que las víctimas del terrorismo son la extrema derecha. Claro, y se llama González, no Rubalcaba Pons. No, y entonces la plaza de Colón no nos sirvió, claro. El problema es que si González Pons cogió el teléfono, como me imagino que lo cogió, y llamó al presidente, a la Moncloa, y dijo, oye, presidente, tranquilo, que ha salido todo muy bien y tal. Claro, la versión que recibe Mariano Rajoy de lo que pasó ayer en Colón no se ajusta a la realidad. Bueno, yo tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que se ajusta bastante a la realidad, que la operación a Mariano le salió bien.
pero no lo sé. A ver, ¿tú cómo lo ves, Fernando? Y yendo al origen de la manifestación, esta era una manifestación que la AVT no quería convocar. La convoca porque si no le toma la delantera a José Alcaraz. Bueno, de hecho lo hace por hecho, lo Twitter tomó, Alcaraz, claro, tirándose a la piscina sin agua, como de costumbre en él, sí, y entonces y haciendo inmediatamente gestiones se con pone... banco para pedir un crédito para sacar adelante Sí, una iniciativa de este exactamente, tipo, o sea, y entonces se dice, oye, Pedraza, tienes que impedir que esté loco, lo mismo va y nos monta un pollo y nos pone verdes en público, que naturalmente es lo que quería. quien da miedo en Moncloa es Alcaraz. Bueno, pues Porque no es deberían. el origen sí, pero por el Sí, movimiento pero es la político actual, legitimidad claro, evidente. es la rebelión Sí. cívica que ayer enterró Ángeles Pedraza. Yo coincido con vosotros en que ayer probablemente sea, vamos, en fin, vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego ayer fue un estacazo al sentimiento mayoritario de las víctimas. Sin Porque duda. la OVT se arroja el papel de representar a todas y a todas nos representa. Y lo vimos ayer en la plaza, como bien recordabas tú, hubo dos momentos en que ella corta cualquier atisbo de crítica en la plaza o de gritos contra Mariano Rajoy, que le tildaron de traidor. Y luego está muy mal dibujado lo que hace González Pons de los abucheos. Hombre, igual que Cayetano estaba por ahí, los abucheos gordos no son al llegar, son al marcharse. Porque la gente ya ve por cómo fue la jugada y entonces se concentró varios centenares, para abuchear principalmente a los tres secretarios generales o vicesecretarios generales del Partido Popular, a Floriano, a González Pons y Arenas. Y eso contrastó enormemente con la manera en que la gente atendió, como ha atendido siempre, a Mayor Oreja, a Esperanza Aguirre y, para mi sorpresa, porque claro, con las críticas que sobrevuelan diariamente, a Ana Botella. A Ana Botella y a ayer, Ignacio González, por supuesto, que hay que decir que fue el supuesto. primero, antes incluso que Esperanza Aguirre, que dijo el PP de Madrid estará ahí seguro. La presidenta dijo, y Ana Botella cuando le preguntaron, yo por eso digo, salvo lo del taxi, llevaba un mes estupendo, es que dicen, ¿va a ir usted a título personal? Dice, no, yo voy como alcaldesa de Madrid. Claro, claro. Y por eso, ese momento es en el que la gente dice, hombre, pues claro, es de los nuestros. Yo que no sé es dónde puñetas estaba su marido. O sea, porque la semana que viene querrá presentar unas memorias. Esto es como lo de Mariano y lo de la VT. No se puede estar en dos sitios a la vez. La ubicuidad está reservada a los santos. Pero, y no a mí, ¿eh? Federico, No a mí, a San Emeterio y San Celedonio. Estás haciendo méritos. No, doy murga, pero no llego a la ubicuidad. El hecho de que la VT se arrogara todo el papel y que tuviera una precocina terrorífica es que por la mañana a primera hora al resto de asociaciones que se habían adherido no conocían el contenido de la intervención de Ángeles Pedraza. Es que si la No lo conocen, claro, a lo se mejor organiza el alguno follón. ni sube a la tarima y seguramente alguno se va. José Alejandro. No, yo cuando decís el mensaje que le llega a Rajoy de cómo había sido la concentración, de que bueno, los que gritaban eran extrema derecha, que hubo menos gente de la que inicialmente estaba previsto y que por lo tanto no hay que tenerlo en consideración. A mí me parece que teniendo en cuenta lo que ha sido el PP y ese PP que vimos, el PP que vimos de la representación de Madrid, el PP de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de la alcaldesa, hay evidentemente... que decir que es lo más importante organizativamente que existe en el PP, es el PP de Madrid, que está incólume, que tiene todo el poder y además, como se ve ayer, que tiene a las bases. Pero es que es el PP de 2007 el que habla hoy Javois, evidentemente, Exacto. cuando de Juana, cuando dice Rajoy lo que dice, lo de humillar a las víctimas, el PP que es el que siempre ha sido y que ahora ya no es. A mí me parece un error, al margen de falta de sentimientos, de traición, de todo esto. Yo ayer viendo las entrevistas del ministro del Interior y del ministro de Justicia en respectivos periódicos, uno en El Correo y otro en el ABC, realmente dices, bueno, estos primero han perdido el oremus y luego hay determinadas respuestas como lo de Inés del Río, del ministro del Interior, de que la sonrisa denota que es una derrota. Digo, bueno, no se puede tener o está muy despistado, es un ignorante, o tiene una caradura pero en una de esta dos. expresión. Hay un dicho ignorancia en Aragón que dice, este es tonto de los que hacen tontear. O sea, este es tonto pero con interés. Denota O sea, la derrota de ETA, esa sonrisa cuando en ayer la que... la mitad eran de víctimas directas de Inés del Río, y desde luego ninguno veía en la sonrisa lo que dijo Isabel San Sebastián, que hizo un excelente discurso, salvo el escolio particularista último, pero el discurso fue perfecto, incluyendo en lo político, el gobierno y el gobierno.
los que hacían y lo que hacen, y Bolinaga, que es la prueba del 9 de que no es de ahora ni es de Estrasburgo. Es que se tenían que haber cambiado los discursos ayer y No. no hubiera pasado nada. Bueno, sí, hubiera dicho sí, uno, lo que otro, se hubiera lo otro, acabado la no. subvención de la VT. Bueno, O sea, es que la tragedia, vamos a lo una que encuestación decía popular y Cayetano, se sobrevive. no, se sobrevive si quieres sobrevivir, pero no Pero con un sales ya en los discurso telediarios, ecuánime. Bueno. ya eres un maldito, ya te sientan en el banquillo como sentaron a Alcaraz. Es que no hay que olvidar lo que fue la persecución de Alcaraz. No, pero estábamos en el programa de Dieter cuando sale lo del Faisani y Ángeles Pedraza dice que no tenían el dinero, primero que tenían que pagar las costas del juicio para recurrir, que eran 12.000 euros, y vimos cómo empezó a llamar la gente, Sí, la gente al está- minuto 1. la gente Por lo apoya. tanto, la Correcto. gente está La gente donde apoya, tiene que estar. claro. Hay otras cosas que se han movido y otras instancias que evidentemente En no lo tienen del que dinero, ver y con lo que perdóname, hemos estado hablando. dejadme meter una Ahora que cuña. has dicho En tú lo lo del de la dinero acuestación. de la OVT, si la Fiscalía hubiera recurrido, las víctimas no tienen que poner un duro, porque se adhieren al recurso y les sale. Bueno, es y que, les por sale ejemplo, amortizado. Pero él- claro, como la actitud no, de la es que Fiscalía, y por eso va la cuña, el duelo es de la Ra- que es en el caso del Faisán, que es un elemento más que hace sospechar y que avala la teoría de que esto es la continuación, Pero pues ahí está. No es la Dibújalo. continuación, es el remate. O O intentan remate. ser. Bueno, la continuación, a ver cómo lo rematan. Bueno, No es vamos fácil. a seguir con esto y vemos también lo que nos cuentan nuestros oyentes y televidentes, porque evidentemente esto es algo que toca lo que ha sido la vida política española en la última década. La última década comienza el 11M y en el 11M comienza la destrucción de España. Unos por acción, otros por omisión, unos sabiendo lo que hacen, otros aprovechando lo que pasa, etcétera. Pero en estos días, o sea, en estas 2 últimas semanas, en torno a lo de Estrasburgo, es cuando se remata, con excusa europea, que no con argumento ni razón europea, se remata lo que en el 11M se puso en marcha, que se vio el primer año de Zapatero, que es liquidar España y darle al separatismo vasco y al separatismo catalán lo que quiera. Y lo que quiera es lo que quiera, el poder. Hombre, a la ETA ya le han dado Guipúzcoa, que para empezar no está mal. Para decir el ministro este inútil del Interior, y es que me irrita Que están de tal derrotados. manera, Están que la derrotados. sonrisa es la Sí. sonrisa de una derrota, y tiene la alcaldía de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa, 1/3 de los ayuntamientos en Vizcaya, 1/4 en Navarra. Por cierto, estaba Yolanda Yolanda Barcina Barcina. y me alegré mucho, Muchísimo. porque eso es lo que tenían que haber hecho todos Otros los presidentes líderes, autonómicos, los sí. líderes Y el autonómicos. que no ha fallado a ninguna desde UPN, el diputado nacional Carlos Salvador, que ha estado en Pero, Carlos Salvador, pero, siempre, es verdad. pero Siempre. una presidenta siempre tiene excusas de agenda, no como la Quiroga, Ya. de verdad. Y además, si no va el de Valencia, ¿por qué va a ir? Pues ahí estaba, y además a pie, Pero sin alaracas. así le va al A mí, PP, debo Porque decir en que me Navarra ha- más vale que se ponga las pilas. Así le- porque pero, es lo siguiente pero que va me a haber, gustó, claro. oye, pero es No, era que, un detalle. es que No, no, yo el lo del aplaudo, interior claro, se sí. las pone en la dirección contraria. Pero así le va al PP de Navarra, que la víspera de la administración estuvo González Pons con el PP de Navarra en un hotel donde había 15 personas. Es decir, claro, es que Bueno, no la existe. mitad serían No escoltas. existe el partido en Navarra, no existe el partido en el País Vasco, no existe el partido en Cataluña. Pues muy bien, Pues eso. fenomenal. Pero en cambio Mariano está contento, está tranquilo, así no tiene que molestarse. Bueno, magnetoterapia. Si a usted lo de España no tiene arreglo, no me duele España, eso no se lo podemos curar. Pero si le duele la espalda, o tiene migraña, o tiene dolor crónico, o tiene artritis, y ahora con los cambios de tiempo, que es horroroso, bueno, pues la magnetoterapia, que ya saben ustedes que funciona siempre. Cualquiera que haya tenido un problema y haya ido a un fisio, pues ha visto cómo funciona. El Hiparrelax es el primer objeto, digamos, que está médicamente testado y científicamente garantizado que le lleva la magnetoterapia a casa. Es el Hiparrelax, se consigue llamando al 91 781 1652. 781 1652. No es barato, porque si fuera barato entonces sería una tomadura de pelo. Vale 595 euros. Digo cuesta y vale. Pero se puede pagar a plazos. Pueden comprobar los términos de los plazos, pueden comprobarlo también hablando con cualquiera de los muchos que ya lo están comprando. Son sesiones de 25 minutos, se carga como un móvil con este cacharrito que es como un iPhone y dura, y además lo puede usar toda la familia como es natural. Pueden ver los términos de la compra en www.bambalú.com. Nosotros le llamamos Bambalú porque Hiparrelax
con tanto iPad como hay aquí, no sé. Está el iPad Fast and Furious de Pedro J. y este que debe ser el iPad Speed. iPad Speed. Un poco más slowly. Sí, sí, no tan slowly, porque vamos, es que no para, tío. Bueno, para llamar podemos usar Más Móvil, sí, 0 céntimos minuto, es la tarifa que nos ofrecen, y si necesitamos navegar por internet y mucho, 500 megas de navegación, pues solo 5 euros al mes. Federico, lo podemos contratar ya de forma gratuita en el 1473 o entrando en masmóvil.es. Pausa y seguimos. Bueno, viene el puente de Todos los Santos. Hay marejadilla y mar gruesa en las familias. Mar, montaña, este es un momento de difícil elección. Lo primero que hay que saber siempre, ¿qué tiempo va a hacer? Bueno, pues con los que estén con la guía Repsol deben saber que hoy va a llover, pero bien en todo el Cantábrico y además en la parte no cantábrica, sino totalmente atlántica de Galicia, y que a lo largo del día va a ir, las nubes van a ir poco a poco pues convirtiéndose en tormentas en toda la cabecera del Ebro, en parte del País Vasco y de los Pirineos prácticamente hasta Cataluña. A lo largo del día también pues las temperaturas irán bajando un poco, pero muy poco, porque en lo esencial, bueno, donde no llueva ni hay nubes, evidentemente habrá un cielo despejado, otoñal y agradable. Pero las temperaturas no acaban de bajar, se mantienen bastante cómodas. Ahora en Madrid tenemos 13, llegaremos a 19, la máxima sigue siendo Murcia, 32 grados, como hace 15 días, y la mínima también es cómoda, agradable, 7 grados en Ávila y en León. O sea, ¿qué quieren ustedes? O sea, es un tiempo muy cómodo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a suponer, antes de ir a la bolsa, a ver cómo está el panorama, que conservamos algo de dinero. Ya esta mañana repasábamos, Luis Fernando, en la prensa económica de hoy, que la fiera insaciable es que al final cada uno obedece a su naturaleza. Sí. Y Drácula, como buen vampiro, pues lo que quiere es chuparle la sangre al prójimo. ¿Por qué es Drácula? Si no sería San Francisco de Asís. Bueno, por lo tanto, Montoro ya anuncia más presión fiscal, impuestos indirectos, que dice que no es el IVA, ya me dirá cuáles son, van a subir, y el impuesto de sociedades, que todavía va a quitar las pocas deducciones que había dejado. O sea que nos queda poco dinero. ¿Qué hacemos para ponerlo a salvo del transilvano? Pues lo que tenemos que hacer es invertirlo, y invertirlo lo tenemos que hacer con las mejores asesorías, con los mejores consejos. Esto nos lo da Profim, que es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que se han especializado en eso. Llevan muchos años haciéndolo y haciéndolo con mucho éxito. Nosotros le llamamos, le decimos cuál es nuestro perfil de inversión, cuál es pues el capital que queremos invertir, el ahorro que queremos tener, y ellos nos diseñan una cartera de fondos de inversión totalmente a nuestra medida. Los encontramos en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en verde. En este momento las pantallas de Infobolsa nos muestran un avance del 0,39% en nuestro principal indicador. Cotiza en 9.853 puntos. También en el mercado de renta fija tenemos buenas noticias, más que nada porque la prima de riesgo sigue en los entornos en los que se ha movido últimamente, 240 puntos. El bono español a 10 años está un poquito más bajo, en el 4,16%. Y bueno, dicen los analistas que a ver si en esta semana volvemos a recuperar ese nivel de los 10.000 puntos. Pues lo veremos. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud
Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Satellites gone up to the skies. Bueno, noticia de interés general de la 11, Silvia Ribeiro, por fin no nos ponen Walking on the Wild Side, que fue Wild de Lou Reed. Hoy mando mi pésame a Gabriel Albiac, es el que más habrá sufrido después de la familia la muerte de Lou Reed. Hemos escogido para esta ocasión Satellite of Love, para variar un poco. La muerte de Lou Reed ha conmocionado a los amantes de su música, aunque esta leyenda del rock se había sometido hace 5 meses a un trasplante de hígado. Solo los más cercanos eran conocedores de la gravedad de su estado de salud. El artista, compositor y poeta, que ha fallecido a los 71 años en Nueva York, fue uno de los fundadores de la Velvet Underground, pero a lo largo de su carrera había pasado también por otras etapas musicales. A él le debemos discos como Berlín, el trabajo de su consolidación como solista, o este tema que ahora suena. Por cierto, que el español Loquillo ha querido dedicar unas letras al cantante y en ABC escribe que todos hemos querido ser Lou Reed y añade que el que diga lo contrario miente. Bueno, la ventaja del Loquillo es que tiene mejor salud y no hay más que verlo. Eso sí, sí. Y se ha cuidado siempre mucho más. Sabino algo menos, ¿verdad? Pero Sabino algo menos, pero ahora está muy bien también. Ahora está Sabino, muy bien, está muy y bien, sí. Por eso Loquillo está en plena forma. Bueno, hasta aquí esa noticia. Gracias, Silvia. Una pausa, pero adelántanos por dónde van los oyentes. Bueno, los oyentes nos están mandando muchos mensajes. Algunos de ellos estuvieron ayer en la plaza y, por ejemplo, María Luisa dice que ella llamó traidores al trío compuesto por los 3 vicesecretarios y que no es ni de Voces contra el Terrorismo ni de la extrema derecha. Bueno, pero es que ya se sabe que cualquier carca español, corriente, vulgar, dedicado a la política, cuando le llevan la contraria, siempre es la extrema derecha. Curiosamente nunca son los comunistas. ¿Por qué? Porque el tonto contemporáneo de derechas en España siempre ataca a su padre. O sea, que es la... Dice, bueno, este debe ser mi padre que me llama la atención. O sea, la extrema derecha, Franco. Porque son así, es una tara que tienen. Cuando en realidad los padres fascistas son todos del PSOE. Sí. O sea, son los del PSOE los que tienen todos padres de camisa azul. Pero vamos, es una cosa, es una... Pero esto de González Pons, primero demuestra que siguen sin tener nada en la cabeza. Y luego que es que son idiotas. O sea, porque ¿qué quieren? Que también los que han votado siempre contra la izquierda se vayan a otro partido. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ha pasado en Cataluña ya, o en el País Vasco. Pero ¿no será que tienen miedo a la reacción de la izquierda si mencionan a la izquierda? Es muy posible, sí. No vayan a decirnos, y a eso ya no somos capaces de contestar. Qué brillante Oyarzábal, ¿eh? Encima provocando. El gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Dices, si la gente hiciera lo que tiene que hacer, tú no estarías ahí. En fin. Bueno, sobre lo que hace el gobierno y lo que tiene que hacer, hay algunas teorías hoy en la prensa y, por ejemplo, hoy Enrique Gil Calvo en El País habla de por qué hace lo que hace Mariano Rajoy. Bueno, si, esto... si sí, porque lleva una temporada, yo en temporada mucho. Sí. O sea, ayer vi una cosa bueno, sobre extraterrestres. No sé, lo mismo te gusta, no, o estás de acuerdo con lo que es el clásico dice. venado zaragozano, Sí. Sí, es brillante a sus... Pero sorprende, tiene que ser un día aburrido, ¿eh? O sea, me tiene que pillar descansado. Pero yo entiendo que hoy el país no sabe por dónde salir. Es menos que nos dan la razón bueno, en luego todo. te leo una frase. Es menos previsible que Izpiolea. Bueno, Espiolea me molesta. Espiolea es molesto. Bueno, ¿Quieres que te a lea esa ver, frase? por favor. Enrique Gil Calvo, El País, Sí. columna Inmovilismo, la titula. Dice que si Rajoy deja pudrir los problemas es porque cree que le conviene agravarlos y enconarlos hasta la exasperación. Pero, ¿por qué lo hace? Se pregunta Gil Calvo. ¿Qué espera ganar con ello? Respuesta, las elecciones, evidentemente. Pues la conclusión es un poco curiosa. La gallina. Sí. Esto es aquello de Santa Lucía, le conserve la vista, pero Oye, que no se la aumente. Retiro lo de que ve astronautas y tal y cual. Gil Calvo
Para mí has desaparecido en 3 meses, ya no leeré nada. Porque a veces tenía Sí, cosas disparatadas, a veces tenía. como pasaba sobre todo con Miguel Ángel Aguilar y tal, que de pronto tenían ocurrencias sorprendentes. Dice, anda, pues mira, Pues no esta está mal. sandez no se me había ocurrido, pero es graciosa o tiene chispa, pero esto, qué bobada, ¿no? Bueno, hablando de elecciones, barómetro de otoño del GESOP, hoy en el periódico de Cataluña, el auge independentista da alas a Esquerra y a Ciudadanos, es el titular que hoy leemos, y bueno, algún dato que os puedo dejar, Esquerra 36-38, CiU 31-32, sería la horquilla en la que se movería, Ciudadanos 18-16 escaños, ICV 15-14, Partido Socialista de Cataluña 16-14, Partido Popular 14-13 y la CUP entre 5 y 6 escaños. Eso está cocinado. Yo creo que el PP no tiene ni 6 escaños ahora. Y Ciudadanos hablan de 20, porque a mí me decían el otro día en Barcelona Ciudadanos que algunas en un encuestas año en está la Generalitat en 30 pasaban de escaños 20, ¿eh? y en más de 30. Esa Y va a sacar ciudad- 60 Esquerra y 30 Ciudadanos. Si es que se ve venir, va a sacar más Ciudadanos que Convergencia, porque el voto separatista de Convergencia, pues al final vas a Esquerra, Se va al original. que además es la Vas a los de tradición, primera mano, que claro. son los que proclaman la O sea, que el- República Catalana. Estimación sea era la por tercera encima vez. que el PSOE, ¿no? A Ciudadanos. Sí, sí, Muy sí. por seg- Sí, muy encima. por O encima. sea, Y de Izquierda Unida, Subiendo. etc. O sea que según esa encuesta, el partido que gobierna en España es sexta fuerza política en Cataluña. Sí, Muy camino bien. de séptima. Muy bien. Porque hubo una reciente que hizo Gallup en que sacaba un 2,8. Eso lo colocaba como Sí. extraparlamentario. Sí. Que yo creo que es por donde se va a mover, ¿eh? Ya. O sea, Pues- porque el votante antiseparatista, después de la algarada que nos espera el año que viene, ¿qué va a votar? Pues Ciudadanos, si es que no hay otros, si es que además no es que haya alguno mejor o peor, es que en el PSC y en el PP o se van a la abstención o se van a Ciudadanos. Pues si, en las Si dos, es de- si en las dos comunidades donde evidentemente hay una ofensiva secesionista en Cataluña y el País Vasco agazapada esperando a ver qué pasa en Cataluña, el partido del gobierno es sexta fuerza política en Cataluña, cuarta o quinta fuerza política en el País Vasco, Bueno, sobre todo es última. En el País Vasco es última porque no pinta, no pinta nada. nada, no, nada, no, ni ¿eh? pintará. Su mayor aspiración es construir un futuro juntos con Bildu. Claro. Que esto es como si Por cierto Ortega que Lara quisiera construir No un le vi futuro ayer, con no le vi Bolinaga. ayer a Semper, no se atrevió a venir ayer Semper. Bueno, Semper- pero vino Oyarzábal, que es Sí. el jabalino. No, y Ayer, Arantxa Quiroga. De la tarde fue Ortega Lara en Burgos. Sí, sí, lo Como hemos un- citado Un antes. hombre en 2 frases es capaz de, Claro. de provocar, para mi gusto, hombre, es verdad que la información llegó tarde, pero eran las 9:00 de la noche cuando entró por agencias, pero a las 9:00 de la noche yo estaba todavía en la redacción elaborando los textos de hoy y ya me hizo dudar si no incluso titular por ahí, en vez de por los abucheos del PP, por la relevancia de quién es Ortega Lara, no solo por su papel de víctima, porque ha pasado yo creo la travesía más dura de los que han sobrevivido a ETA, sino también por su vínculo que tenía con el Partido Popular Bueno, y cómo es lo rompió, que es sí que está es legitimado. que a este lo mires por donde lo secuestran mires. y lo torturan y lo dejan Por para cierto, morir un señor que por ayer tener olvidó, el carnet del PP. Claro. Federico, Claro. un señor que por cierto ayer no citó Pedraza en su intervención, que es el señor Bolinaga. Bueno, lo de señor es mucho decir, pero Bolinaga es el que Pues tiró todo, la ¿no? llave para que Ortega Lara se pudriera en el furo. Pero fíjate, Y ayer ese nombre no salió en el discurso. Y a mí me pareció una de las cosas más graves que vimos en la Plaza de Colón. Yo lo digo Claro. hoy en El Mundo y como lo diré todas las veces que sea, si llega a decir Rubalcaba que va a soltar a 50 etarras en 2 meses, si llega a decir Zapatero, está lloviendo mucho cuando le preguntan por la suelta de etarras, y si llega a hacer lo que está haciendo Rajoy, las víctimas ayer queman Ferraz. O sea, es que recorren Madrid. O sea, y aquello fue, pues eso, una tomadura de pelos, una voladura controlada de lo que Claro. ha sido el movimiento cívico democrático más importante de España en una década. Mérito de estos almuérdagos del gobierno y luego de los que juegan por dinero ese vil trabajo. O sea, es que Judas Iscariote está más de moda que nunca. Claro. Eso sí, no son 30 monedas. ahora de Ortega Lara, Serán 30.000 euros. Eso es. de Ortega Lara de ayer, que está muy bien traído por Fernando la declaración de Ortega Lara, a mí lo que más me impresionó no es que señalase como culpables a Zapatero y a Rajoy como continuador de Zapatero, sino que en lo personal dijo, físicamente no me encuentro mal, pero estos 7 días
he vuelto a revivir todo. Sí, lo hemos Entonces, hablado, sí. claro, yo que tuve la experiencia vital de bajar al Zulo, de las primeras personas que bajé cuando lo liberaron, y que estuve 7 minutos en el Zulo con el ministro del Interior y con el secretario de Estado de Seguridad, y sentí angustia a los 7 minutos de estar dentro, me faltaba el aire, yo ayer pensaba, este hombre estuvo 532 días. Es decir, cuando dice que ha revivido todo y estaba a punto de suicidarse, de quitarse la vida. Había decidido que ya no podía más. Y claro, y la otra imagen de ayer es la hermana de Gregorio Ordóñez, que es uno de los nuestros, no la dejan subir arriba porque lleva una pancarta en la que dice gobiernos PP-PSOE responsables impunidad Z. O sea, no puede ser. No puede ser, a la hermana de Gregorio tú no puedes hacerle eso. Bueno, pero es que no la han podido adquirir como a la hermana de Blanco. O sea, es que el problema de este gobierno se ve en las imágenes terribles, que luego repasaremos en la crónica rosa, porque la crónica de la decadencia de España se está haciendo en el Lola. O sea, la verdadera crónica, la corrupción de toda una casta dirigente, es lo de Barcelona. O sea, Consuelo Ordóñez no puede subir a hablar de su hermano, que es el que crea el PP en el País Vasco, que es el que lo crea, al que matan delante de María San Gil, un hijo de perra, pegándole un tiro en la nuca. Y ahora tenemos a esta Florerito persiguiendo a los que van a una conferencia de Aznar, al que le agradece cuando sale Ortega Lara, le agradece no haber negociado su libertad. Eso es una cosa de impresión. Por eso se votaba, solo por eso se podía votar al PP en España durante años. Yo ya les y por ir a la conferencia de Aznar, gran discurso, de María San Gil y de unas víctimas del terrorismo, se pone la Aranchita Quiroga y el Oyarzábalín a perseguir a los 4 que han dejado todavía con vida del PP auténtico, el que sacaba el triple de votos que ellos, y era el orgullo del PP. Bueno, pues en eso nos hemos quedado. Sí. Yo es que, de verdad, o sea, pero tú los ves, y están Mariano, Ana Pastor, su señora, Sorayita, su maridito, el otro, Artur Mas, Iñaki Urdangarín, Cristina, todos en la boda de los Lara, Bugfao, Lara. Pero vamos a ver, ¿qué dice este tío que va a hacer un referéndum para romper España dentro de unos meses? Y ahí están todos tomando el pastel como si no pasara nada. Dice, pero bueno. Por cierto, la vicepresidenta... Dice, antes de que sea extranjero. Bueno, esto es fantástico, me adelanto a lo que diga Maruenda el jueves. Dice, pero Lara ya ha dicho que está en contra de la separación. Yo jamás invitaría a la boda, ni a mi boda, ni a la de nadie, a un tío como Artur Mas. Dice, pero ¿cómo que estás en contra? Estás en contra, pero dentro. O sea, estamos en guerra, pero comemos juntos, ¿no? Es decir, ante todo, el negocio. Y después, el negocio. Y luego, el dinero. Y ya veremos, ¿no? Y mañana, bueno, ahora vamos a celebrar esto, que es un día muy bonito. Hablando de Soraya Sáenz de Santa María, ¿nos ha llamado la atención en estos días, ella que es supuestamente la coordinadora política del gobierno, como vicepresidenta que es, su silencio estruendoso con el tema de la doctrina Parot? Es decir, no, cuando hay un tema espinoso, cuando hay un tema, se quita de en medio. Claro. No quiere saber nada, no emite una opinión política. Y es la coordinadora política del gobierno. Bueno, el Consejo de Ministros, yo creo que, como es la portavoz, dice las generales de Lara, en este caso en concreto. Sí. Pero bueno, al margen de Soraya, a mí, ahora cuando recordaba lo de los 50 que van a salir de las cárceles, que recordaba el ministro del Interior, ayer oía a una madre de uno de los guardias civiles asesinados en República Dominicana cuando dice, es que ya de los que mataron a mi hijo no hay ni uno en la cárcel, porque salió de Juana, ha salido Inés del Río, el señor Troitiño. Queda una. Pero está la Viana Anclares, que le quedan 2 días. Pero ¿cómo puede la sensibilidad de un ministro de Interior referirse en esos términos, sea verdad o no sea verdad? Que va a ser verdad porque está cantado. Claro. El día de la manifestación de las víctimas, cuando hay madres de guardias civiles asesinados que están viendo que salen uno detrás de otro, hombre, tendría que tenerse uno de los supervivientes de aquella que pudo ser, mataron a 14, pudieron morir más, volaron un autobús, es tremendo, llamaron antes, la semana pasada, a algunos para ofrecer asesoría psicológica. Claro.
desde Interior. Sí. Naturalmente, la persona que yo conozco que dice, os podéis meter la asesoría psicológica en donde os el mismo quepa. sitio Bueno, donde os la y habéis el- metido todos y estos el años propio que habéis viernes- estado sin llamar. Y el propio viernes el Estatuto de las Víctimas en el Consejo de Ministros. Bueno, para Es que- que, no, claro. si Es estaba una vergüenza, anunciado, si pero tal, no, pero es que, es que dices, es- hombre, el propio viernes, Que la sí, no, verdad hombre, es que que es- una historia que ya nos la habían metido no sé cuántas veces, sacarlo ya me parece de un descaro. pero como Alejandro, todo. Un lo descaro más descarado como la- fue citar para que el salga el presidente del ministro- gobierno a las víctimas en víspera de la manifestación. ¿A qué víctimas? Y eso, A a dos. bastante- A la Marimar Blanco y a- maestrada y a la Claro, sí, maestrante. que además O sea, inicialmente iban a ir juntas, pero ya les sí. debía de parecer ya incluso un abuso. ya tener que ir No, juntas es a la que misma él foto. quería mostrar que hay diversas. Claro. Una fácil y otra cómoda. Y luego mientras el O sea, suministro de Interior se pero a reunía los con- otros con no- otras dos asociaciones que, oye, con todos mis respetos para ellas, pero tienen bastante menos representación que Covite o que Voces contra el Terrorismo. Y además Sí, que la, pero- que la Se han trayectoria de ninguneado esas... a Manuel Alcaraz Claro. o a Consuelo en primer plano y recibir lo que les tocaba recibir. Ahora, el En ministro de fin. Interior lo que tiene que explicar es la noticia que tú diste en El Mundo el 10 de enero del 2012, o no, más tarde, que el 10 de enero del 2012, ¿qué le contó Zapatero en esa reunión? Hasta que no lo explique, que calle para siempre. Es decir, Perdona, o sea, no, yo no necesito que me lo explique, Bueno, ya lo veo. bien, Esto, sin pues duda, ya lo veo. sin duda, Federico, Carlos pero Piqué, que nos enseñe sino los folios donde tomo notas y ya está. bueno, Eso pues, ya Pero, tenemos ¿eh? opinión pero de si la las corporación. notas las está tomando la Audiencia Pero, Nacional. mientras tanto, que Pero deje de si decir... no hay ningún secreto. Es decir, simplemente es lo que había pactado Zapatero y es lo que están ejecutando. Y encima emasculando el movimiento de víctimas, lo cual es una operación perfecta. Para la ETA es perfecta. El problema que tenía el PSOE es que tenía enfrente a media España. Y sobre todo el movimiento cívico de las víctimas, que era una cosa que al PP lo obligaba a enfrentarse con el PSOE. El PP ha hecho perfecto, la operación perfecta para la ETA. Se carga al PP de Aznar, al PP real, y además se carga a las Movimiento víctimas. cívico. Oye, pues lo próximo ya es llevar a Eurovisión a Otegi. Ayer de todas maneras también se puso de manifiesto eso, los que estaban ahí políticamente en el PP por convicción y los que tenían que estar por obligación porque utilizaron políticamente a las víctimas durante sí. muchos años. Bueno, Soraya Colacel. la vi en la boda muy bien, ¿eh? No Sí. necesita Bueno, Colacel. está bien de cara. De cara. El Distinto es el atuendo- caso... No, pero el atuendo siempre es calamitoso. O sea, cuando no sale descalza y Bueno, ya sabes que eso cenital, es muy personal. Oye, el otro día estuve repasando esa entrevista porque así cayó Sí, en mis manos, sí. haciendo limpieza en casa. Y tiene aquel, tiene bueno, eso aquel, sí, tiene sí, eso para aquel, sí. volverla a, Tiene su- La a de Soraya revisar. de Sí, Manifestar, sí, 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 sí. Y las fotos, Uy, cómo uy, pasan uy, los uy. años, madre Sí, mía. sí, Mm. sí. Cómo pasan los años y cómo pesan los kilos. Bueno, ayer no estaba nada favorecido el ministro del Interior en ese reportaje en el No. diario ABC. A pesar de que las fotos eran muy buenas, el ministro estaba muy estropeado. Estaba Colacel, real, Colacel, sí. Colágeno lo empezamos a perder a partir de los 35 años. Pues yo creo que Oyarzábal, ¿no? Que es Bueno, el que Oyarzábal más- ya está cerca de los 50, ¿eh? Por También eso, le pilla por tarde. eso. Sí. No, pero le gusta, como es presumido y tal, a lo mejor se puede atizar de 3 en 3 los sobres. Bueno, pues 5 No- gramos no de... descarto la 5 gastritis. gramos de colágeno hidrolizado es la mayor cantidad de colágeno puro que podemos encontrar en el mercado y es un producto natural, que tiene además las garantías de Laboratorio Mundo Natural. Nos ayuda a evitar esas arruguitas, estrías, uñas, pelo, en fin, para Oyarzábal o para quien lo quiera, en farmacias, en herbolarios y en laboratoriomundonatural.es. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, pero antes, Laura, adelántanos por dónde van los oyentes. Bueno, pues el sentir general de todos los oyentes que nos han llamado es que Ángeles Pedraza, al igual que el Gobierno ha traicionado a las víctimas del terrorismo, critican también, por lo tanto, a Rajoy y a los socialistas por dejarlas solas, pero les recuerdan, eso sí, que su apoyo lo van a tener siempre. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Por dónde empezamos, Laura? Pues si queréis por el discurso que dio ayer Ángeles Pedraza, porque ha centrado todas las llamadas de nuestros oyentes, muchísimos de ellos, por cierto, presentes en la manifestación, dicen que fue una vergüenza, que ha traicionado, como decíamos antes, la confianza de las víctimas y también de los allí presentes, que no les representa, que por lo tanto debe dejar la presidencia de la AVT. Todos sabíamos a qué íbamos, a exigir a Mariano Rajoy algo que está haciendo muy mal. Y usted, señora Pedraza, nos mandó callar. Nos pidió respeto, pero ¿qué respeto le debo yo a Rajoy? Él me lo debe a mí, así que no tiene usted ya mi confianza. Estaré siempre con las víctimas del terrorismo y con las víctimas de la delincuencia.
pero lo que está claro que con la señora Pedraz no estaré ya jamás. Ángeles Pedraza ayer tomó el pelo a 200.000 personas. Qué vergüenza, es lo único que decíamos. Yo estuve por las víctimas, pero desde luego fue una vergüenza. Yo estuve ayer con las víctimas, como siempre, y me pareció que Ángeles Pedraza se estaba ganando el puesto en las listas del PP. Ángeles Pedraza, márchate de la VT. Ya has demostrado que no eres capaz de llamarle cobarde a Rajoy y defender a las víctimas. Bueno, creo que lo de que pueda en las listas del PP es algo más que una suposición maliciosa, ¿no? Hay rumores al respecto. Cualquier cosa es posible, ¿eh? La verdad es que a la gente le sentó muy mal el discurso, por lo que estamos viendo. Los ecos que llegaban ayer no eran solo de... para mí no eran solo como de despiste, bueno, qué sorpresa, sino de cabreo en general. Ayer no sale a manifestarse el votante del PP o del PSOE, no, sale a manifestarse gente que respalda a víctimas que han sufrido en sus carnes perder a sus seres queridos y entonces sufriendo ahora, que siguen sufriéndolo y que están en contra de una solución amable con ETA, sea un gobierno o sea de otro, le da igual. Esa es la gente que sale, le da igual si hay que ir contra Zapatero, hay que ir contra Rajoy, hay que ir contra Susun Corda, contra aquel que ceda ante ETA. A mí me llamó la atención cuando primero le salta al cuello al primero que dice Rajoy, traidor. Digo, esto es que ella tiene preparado su propia cosa contra Rajoy y no quiere, que, que se la pinchen, sino que decir, que le pisen dejadme sola, que ya voy yo. Pero vi que seguía, repetía, tripitía, porque hizo el mismo discurso malo 3 veces. Digo, bueno, esta es como Alcaraz, pero rendida, o sea, y cuando se mete con Mariano. Y acabó, y adiós, muy buenas. Ni Mariano, ni Fernández Díaz, ni Gallardón, ni Bolinaga, nada de nada. Porque digo, bueno, como ha empezado, que además hizo muy bien Isabel San Sebastián, digo, bueno, con ese discurso, ahora esta lo va a machacar. Todo lo contrario. Pues se explica por la forma en que se organizó y sobre todo la cuestión de fondo. Pero claro, es que es un movimiento que al final les ha resultado muy barato destruirlo, ¿no? Hombre, una manifestación como la de ayer solo tiene sentido si tiene un petitum, o sea, una petición, ¿no? Si acaba sin petición, y la petición es a quien puede atenderla, que es el que tiene el poder. Pero además cuando tú convocas en la calle, no pides en el Parlamento, no haces una petición de firmas o lo que sea, es para presionar desde la opinión pública al poder, al que tiene la capacidad de hacer o no hacer una cosa, en este caso soltar o no soltar a los etarras. Hombre, si empiezas ya puedes decir que no hay que presionar al gobierno, ¿qué más quiere el gobierno, no? Nada más las referencias generales que se han hecho en los días previos por parte de la OBT a políticos, jueces, instituciones, no. O sea, aquí hay que concretar hay políticos y hay unos que tienen mucha más responsabilidad que otros. Es decir, entonces, pero los asistentes tenían bien claro a lo que iban. Esa es la esquizofrenia. Ahí fue el divorcio del asunto, claro. Esa es la esquizofrenia que yo digo. Exacto. Hay un momento que es cuando los tres, el trío Calaveras, o sea, el trío de la benzina desactivada, los bíceps, o sea, es que es una cosa... cuando ven que la gente bajan del coche, no se atreven a bajar andando, como siempre han bajado de Génova. Que son 300 metros, por si acaso, porque además es que tienen la piel muy finita. Claro, es que los ultras, es que la extrema derecha les puede decir cualquier cosa. Y entonces se mueven en ese ámbito típico de la extrema izquierda, o sea, entre Malasaña, etcétera, que es Génova, Plaza Colón, que es donde siempre se ha reunido la extrema izquierda. Entonces van y al ver cómo la gente, en cuanto los identifica, con Floriano es difícil porque no lo conocen, pero con Arenas es fácil porque lo han visto toda la vida, empiezan a decirles cosas, se van directamente al PP de Madrid y se refugian, digo, alguno va a querer refugiarse bajo de las faldas de Esperanza Aguirre. Dice, no, a mí no. Y el más veterano de los tres vices, que tiene ya, es perro viejo, que es Arenas, coge del brazo y no le suelta a Carlos Iturgaiz. O sea, no, claro, a modo de rehén, de escudo. Carlos, tú humano. conmigo, Carlos, sí que... Y cuando llegan a la primera fila, Esperanza Aguirre le dice a Carlos Iturgaiz, oye, Carlos, vente conmigo, que somos estos nos dicen que somos el núcleo duro del PP, vente aquí, que estamos el núcleo duro, le dice la presidenta. Sí. Pero al final no se puede estar, al final cuando el partido manda,
Sobre todo lo demás, mal asunto. Mal asunto. En fin, hay más cosas, Laura. Sí, pues no se olvidan de los socialistas que no estuvieron en la manifestación, por ello les tachan de cobardes, pero igual que cuando gobernaban y negociaban con ETA, como también creen que lo hace ahora Rajoy. Con todo esto, dicen los oyentes que efectivamente estamos ante la victoria de los etarras. ¿Dónde estaban ayer los negociadores, Rubalcaba y Zapatero? ¿Qué tenían miedo a los silbidos? Cobardes. No fue ni un representante del Partido Socialista, porque el Partido Socialista sabe perfectamente que si se ha soltado a Inés del Río es porque ellos han querido. Ellos y ahora el gobierno que está en este momento. Mariano, ¿por qué no estuviste tú ayer allí? Pues porque sabes que no has hecho todo lo que podías. Y lo sabes perfectamente. ¿Para esto quieres la mayoría absoluta? Ángeles Pedraz no diría nada de Rajoy, pero la gente, como el cabreo se siga plasmando hasta las próximas elecciones, el PP lo tiene bastante complicadito. Si esto es la derrota, ¿cómo sería una victoria? Los que han ganado son los terroristas a la democracia. Eso de que la democracia los ha vencido no es verdad. La democracia la ha tumbado en España el propio Estado de Derecho. Pero aparte que la democracia es un instrumento, no es un fin. Vamos a ver. La democracia sirve para cambiar los gobiernos sin ir a la guerra civil. O sea, las libertades no las garantiza la democracia. Pero además, son las libertades lo que garantiza la democracia, no la democracia las libertades. Que es que aquí, ayer no sé qué, bueno, uno de estos chiquilicuates de la Quirovita, o sea, diciendo, porque los demócratas... Déjame de los demócratas, o sea, no lo han matado a los policías por demócratas, los han matado por españoles. No. ¿Qué es eso de los demócratas? Los demócratas son el Partido Demócrata americano, los demócratas de las narices. Pero pregunto yo, ¿imaginamos a un país democrático como Inglaterra o como Estados Unidos cumpliendo una sentencia de un tribunal supranacional por encima del suyo? Bueno, de hecho, tenemos la experiencia de que cumple 9 y no ha cumplido 17, que es lo natural y es lo que tenían que haber hecho aquí. Pero aquí han elegido Estrasburgo como excusa para amnistiar a los etarras. Y lo más grave... Bueno, ¿y tú te imaginas a un inglés diciendo nosotros los demócratas? No, hombre, no, ¿que por qué? Eso vamos. O a un magistrado inglés apoyando esas sentencias. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de lo que suponen las excarcelaciones, quizá a largo plazo lo más grave es que les da una herramienta a la izquierda Berchale y a todos los terroristas para reescribir la historia como les dé la gana. Porque Europa dice que es que les hemos vulnerado los derechos pues humanos. Se lo habíamos dado ya con la sentencia del Faisán. Pero hombre, es lo del Faisán. La sentencia del Faisán. Pero lo otro es todavía más demoledor. Bueno, yo después de las sentencias del 11M y del Faisán no necesita nadie que le den... Bueno, una buena noticia. Sí, muy buena noticia, que viene ya en Libertad Digital. Sí, en Libertad Digital había un desayuno informativo esta mañana que tenía muchísima expectación porque de nuevo la cúpula del Partido Popular de Madrid se volvía a reunir. Entonces la noticia viene, pero no por lo que a lo mejor estábamos buscando los periodistas, que era otra reacción a la concentración de ayer. Persona no grata a Mariano Rajoy. Sino por una bajada de impuestos ya anunciada en su día por Ignacio González, pero concretada ya en esa intervención que acaba de tener. La Comunidad de Madrid va a eximir pues de varios impuestos en diferentes tramos. En el del IRPF lo tenemos ya, creo que pasa una bajada del 1,6, si no me equivoco, en el impuesto de transmisiones y en el de hidrocarburos. Sí, ha concretado estas bajadas y, como os decía, una bajada de 1,6 puntos en el IRPF. Es el tramo autonómico que es el que puede bajar. ¿Y qué tanto le joró? Pues es una bajada importante, ¿eh? Esta bajada... Porque Feijóo bajó el otro día 0,25, me parece. Demasiado dinero. Pero es que además, Madrid, que tiene más actividad económica, tiene que arriesgar más, porque es que Madrid la están machacando. Y entonces la única manera de conseguir revertir la situación es bajar la presión fiscal, que la sigue subiendo Montoro. Se baja también el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta el 6%, se convierte en el más bajo de toda España, y también se retira el céntimo sanitario del gasóleo para agricultura y profesionales del transporte. El impuesto de actos jurídicos, también importante, pasa del 1 al 0,75%. El anuncio lo hace Ignacio González después de esa entrevista ayer en El País de Cristóbal Montoro, en donde el ministro
bueno, decía que comenzaban ya a notarse los brotes verdes, la recuperación. Sí, y donde este hablaba es de una el bajada único de brote verde Pero que hablaba veo de es los este. impuestos para 2015 Que bajen los otra impuestos. vez, pero no Eso era es. 2014, pero no se había dicho hasta el Pero propio si eran, presidente del pero, hombre, gobierno, si nos eran lo do- habíamos creído Eran también. 2012, ¿no te Bueno, acuerdas? sí. En el 11 era el 12, en el Pero 12 se era el equivocan, 13, en el porque 13 lo que es no el hagan, 14 y en el lo que no 14 hagan el en 15. 2014 electoralmente, porque estamos hablando de aquí se bajan los impuestos, el señor Montoro, electoralmente tienen que hacerlo en el 2014. Al 2015 llegan ya tarde. Bueno, Nadie se lo ha dicho. Vamos, tenemos las palabras ya de Ignacio González antes de irnos al Corte Inglés. Esto es para que jorobar a Montoro. O sea, Para porque, que cuando entremos en el Corte Inglés gastemos con más con profusión. más gusto, y además dice, oye, pero vamos Mira qué contenta se ha puesto Elia. Me voy a con esa- estirar un poco porque nos bajan los impuestos. Es que cada vez que Ignacio González dice que baja la presión fiscal, a Montoro le da una alferecía. O sea, a ver si oyendo esto le dan dos. Una bajada de impuestos que ahorrará a los madrileños 357 millones de euros adicionales a los ya ahorrados estos años, con las rebajas fiscales anteriormente aprobadas por nuestro gobierno. Si con nuestra política fiscal los madrileños disponían hasta ahora de 700 euros más al año para consumir, ahorrar e invertir, con este nuevo impulso de rebajas fiscales dispondrán en el año 2014 de 1.110 euros cada uno para destinarlo a ese objetivo. Vamos a mandarle un ansiolítico a Hacienda, ¿no? O sea, una tortilla de Lexatina a Montoro. Bajar los impuestos, no. Y menos Madrid, y bajarlos Madrid. Ya Cuidado, verás, Ignacio González, si por siga, favor. además Claro. que es su enemigo y tal, liberal, asqueroso, pitos, flautas, pitos, Madrid, baja impuestos, locos, están locos. Cuando dirá, oigo voces, bajan impuestos. Oh, qué cosa, señor. El Corte Inglés. El Corte Inglés, Federico. Bueno, temperatura ideal en el hogar es lo que nos gusta ahora durante este tiempo, ya que llega el invierno, el frío, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado con bombas de calor, evidentemente, emisores térmicos, calentadores también, calderas, 15% adicional. Por ejemplo, aire acondicionado inverter Daikin con bomba de calor, con ese 15% de descuento, si costaba 699 te lo llevas por 492 euros. También un emisor digital Haberland con ese 15% de descuento te sale por 152 euros. Y fíjate que bien, pues estando calentito en casa y comiéndote un cordero lechal de Castilla y León por medios o entero, si quieres, de tierra de sabor, por tan solo 11,95 euros el kilo, se me cae. Bueno. Como los perros de Pablo. Montoro seguro que también está en contra. ¿El Montoro cordero? querrá comer ¿Del hierba, cordero lechado? Sí. Montoro está en contra del género humano. Date cuenta que los transilvanos, como viven son de ultratumba, pues todo lo que es terrenal les parece muy molesto. A ellos lo que les gusta es lo polvoriento, lo cadavérico, el formol, esas cosas. Bueno, pues en el supermercado del Corte Inglés podemos encontrar ese cordero lechal. Ya sabes, la mejor calidad y variedad está ahí. Acostúmbrate a los buenos precios y seguimos en Facebook. Bueno, pues muy bien. El programa que han escuchado en Es Radio no lo podrán escuchar en ninguna radio más. Eso con absoluta seguridad. A tal extremo hemos llegado. Así que si quieren escuchar radio, pues tienen que tener la radio de radio. Porque esto es no te oigo en la radio, ¿tienes radio? No tengo radio. Pues entonces, ¿cómo vas a escuchar en la radio? O sea, es que es... Vamos. La radio de Es Radio, ¿cómo se consigue? Llamando al 91 567 1876, 567 1876 y pagando 39 euros, que es lo que vale. Si vale 9, balata, Federico anuncia, Federico no anuncia. No es cierto. Es más, el chino es falso. Tampoco es chino. O sea, que hay gente que se disfraza de chino y dice para venderte y lo que hace es timarte. No. Chino, honrado, trabajador. La radio de radio, o sea, la radio de radio, o sea, vale 39 euros porque es muy buena. Tiene batería de litio y hay que comprar más pilas que sudan y se acaba y se joroba la radio. Hay que tirarle y comprar otra. Ya más USB para, en fin, esto de meter el pendrive con música que a mí me gusta. Y además es blanca, ¿eh? Como dice Luis Herrero, ese es un factor más de... Pues mira, yo al principio lo tomé a broma. Dice, se venderá el doble. Se está vendiendo el doble. Claro.
Bien, es verdad que tenemos el triple de puntos de radio que teníamos la temporada pasada, pero lo cierto es que la Ladio de Ladio se está vendiendo el doble blanca que negra. Es un hecho. Bueno, recuerdo, 91 567 18 76. Nos vamos a las noticias, ¿no, Pues Federico? yo creo que sí. Luego en la crónica rosa, el bodón de Barcelona, con la presencia de todas las fuerzas vivas y muertas del reino.